Bueno, con el mismo gozo de siempre estoy aquí de nuevo para seguir compartiendo la palabra del Señor cada día. Hemos terminado la carta a los Efesios ya el último miércoles, el miércoles pasado. Estuvimos viendo el uso que debemos tener de la armadura de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a la carta a los Gálatas. Mientras que Efesios nos enseña cómo vivir la vida cristiana victoriosa, Gálatas nos enseña cómo defender nuestra fe y afirmar el Evangelio. Entonces, aunque van paralelos en muchos aspectos, marcan esas diferencias. Vamos al libro de los Gálatas en el capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es importante entender que en Galacia no había una iglesia, sino había varias iglesias. A las iglesias en Galacia. Ya les voy a explicar qué era Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El verso 6 continúa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Otra versión dice claramente, sea maldición. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Usted cree que esta palabra le va a bendecir? Ponga su Biblia en alto. Dígalo conmigo: Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Por ella te conocí. Cada día me edifico con ella y crezco. Mi vida ha cambiado porque tu palabra es todopoderosa. Cuando comparto tu palabra con otras personas, ellos también, igual que yo, pueden cambiar y crecer. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta carta fue dirigida a las iglesias que Pablo había fundado en la región de Galacia. Galacia era un territorio en el Asia Menor, habitado por celtas. Ustedes habrán oído de los celtas y los galos. Hoy los galos son los franceses. Bueno, los celtas estaban extendidos por todo eso. Esta región está en el Asia Menor, al norte de lo que hoy es Turquía. Bueno, es nada más para que miren dónde estaba. Y dice los Gálatas porque había muchas ciudades como Iconio, Listra, hasta había una que se llamaba Ancira, si les recuerda algo de eso. Y muchas otras iglesias en esa región que Pablo había fundado allí. Bueno, pero lo primero que él hace en esta carta
no es tanto felicitarlo, sino de una vez va a lo que vino. Y les dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Y a mí no me nombró ningún hombre, sino que el Señor Jesucristo me nombró y me llamó. Y eso le daba una posición de autoridad para predicar y enseñar, a diferencia de otros que iban por su propia cuenta, mientras Pablo había estado ausente. Entonces él dice, todos los hermanos que están conmigo, no dice exactamente dónde estaba él, en Corinto o saber dónde, os le saludan. Y luego dice que habla de Jesucristo, dice, el centro del evangelio, el centro de la verdad, es Jesucristo. Y de una vez les entra con eso. El verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Explica y enfatiza que los pecados son perdonados solamente por Jesucristo, que fue quien se entregó. Y dice que para qué nos libró, para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué siglo era? El siglo I, el siglo II, estamos en el siglo XXI y el siglo sigue siendo malo, ¿verdad? ¿Creen ustedes? Quizá más malo que antes. Pero el poder del Evangelio y la obra de Jesucristo en nuestra vida nos sigue librando del presente siglo malo. Estamos viviendo tiempos malos en todos los órdenes mundiales, en todo. Bueno, ya lo he dicho, yo creo que no se habrá cansado de oírmelo decir, pero es la política, es la religión, es la economía, es la sociedad. Malo por todos lados. Bueno, pero dice, el Señor Jesucristo nos perdonó, se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. ¿Estamos libres nosotros del presente siglo malo? La maldad está allí, y eventualmente nos puede alcanzar, pero lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, eso nunca va a cambiar. Estamos asegurados con Él. Bueno, entremos a lo del versículo 6, donde Pablo empieza a exhortarlos y les muestra que está sorprendido. Y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Al parecer, no hacía mucho tiempo que él se había ido de esa región. Y durante su ausencia, habían entrado maestros supuestamente cristianos, o a lo mejor eran cristianos, pero mezclaban el evangelio de la gracia con el legalismo para imponerle a ellos todos los rituales de la ley de Moisés. Y entonces, eso es como querer complementar la obra redentora de Cristo haciendo algo. Pero ese era el concepto que enseñaban. O sea, tienes que circuncidarte, era lo primero. Eran gentiles, era gente que no eran judíos, no eran. Entonces no tenían por qué circuncidarse, pero ellos querían imponerles los rituales de la ley de Moisés. ¿Usted sabe que eso todavía persiste? Hoy hay movimientos, hay no sé si de sectas o iglesias, ¿cómo podría llamarle? Judaizantes, que quieren hacer a la gente judía a la fuerza. Y uno dice, ¿cómo? Pues si eres puro nativo, ¿cómo vas a ser judío? Biológicamente nunca vas a ser judío. No. Nosotros somos linaje de Abraham, porque somos linaje de fe.
Por la fe de Abraham venimos a ser hijos de Abraham. Bueno, entonces, estos estaban apartándose, siguiendo las enseñanzas de maestros que llegaban. Posiblemente no había en esas iglesias un pastor responsable a cargo que fuera celoso, o a lo mejor no tenía el crecimiento y el desarrollo para discernir entre los que llegaban a enseñar. Pero el punto es que ya se habían apartado, porque el apóstol Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir otro evangelio. Y dice, no es que haya otro. El evangelio es único, es uno. Ahí lo dice. Pero hay perversiones. Es lo que dice aquí. Hay confusión. Entonces dice, no que haya otro, sino que hayan algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo declara que cualquier otro evangelio o cualquier matiz que se le dé al evangelio que no sea el verdadero propósito por el cual el Señor estableció, por su muerte, por su sacrificio, por su gracia, por su perdón, entonces es maldición, es falso. Había maestros falsos. A lo mejor eran sinceros, pero enseñaban error porque no estaban enseñando el evangelio de gracia. Una hermana me decía ahora que sabe las 5 solas. Solo la gracia. Es un principio establecido. Somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Y esto no se lo ganó nadie. Es un regalo de Dios. ¿Verdad? Es un don de Dios. Entonces, ¿cómo somos salvos? Usted no viene a la iglesia para ser buena gente, para ser servicial, para ser amable, para ser tratable, para cambiar. No. Usted cambia porque está en Cristo. Entonces, cuando estamos en Cristo, somos diferentes. Pero no venimos para eso. Cuando yo he oído gente que le dice a alguien que está viviendo mal, acércate a la iglesia, vete a la iglesia, tal vez así cambias. La iglesia no cambia a nadie. El único que cambia la vida es Jesucristo. Es el único. Entonces, si Cristo no cambia tu vida, como dice aquel canto, jamás podrás cambiar, ¿no? Bueno, entonces, el asombro de Pablo es porque habían decidido ellos abandonar el evangelio de gracia y entrar en obras rituales. Los querían obligar a circuncidarse, a guardar el sábado y qué sé yo cuántas cosas. Ahora, uno se pregunta, ¿y qué es el evangelio falso? Pues estamos hablando de un evangelio falso. ¿Y qué es en este tiempo? ¿Qué es? Porque usted va a decir, bueno, en aquel tiempo, pero ya nosotros estamos en el siglo XXI. No, pero nos alcanza eso. ¿Qué es? Miren, es el evangelio de obras. Ustedes conocen algunos de sobra la iglesia que les obligan a hacer obras para ser salvos. Entonces, no. Tenemos que tener bien entendidos esto. El hecho de que no seamos salvos por obras no nos impide hacer obras. Porque las obras que hacemos tienen una motivación. Somos salvos, somos perdonados, tenemos la gracia de Cristo, somos llamados para eso, pero no es por eso que vamos a ser salvos. Bueno, entonces, eso es, los rituales de la ley de Moisés, eso ya no tiene vigencia en el Nuevo Testamento. Ahora, y en nuestro tiempo, claro que todavía hay algunos que quieren insistir en los rituales de la ley de Moisés. Yo me recuerdo una vez en una iglesia estaba un maestro judaizante
diciendo que había que poner una mesa, una silla para Elías, y que los huesos, y que, bueno, de nada que ver. Bueno, entonces, ¿ahora qué es? Ahora el evangelio falso es un mensaje sensacionalista, que se centra en las cosas materiales y que deja de lado los fundamentos de la verdad bíblica acerca del evangelio. Entonces, ¿cómo es el evangelio verdadero entonces? Es apegado a la palabra de Dios, sin interpretaciones acomodadas a conveniencia del que predica o del que oye. Si yo, como maestro de la palabra, les acomodara un texto jalándolo para decirles cosas, solo cosas bonitas, estoy en un error. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, penetrante, más que toda espada de dos filos. La verdad bíblica nos confronta, no nos apapacha, nos confronta. Y eso es importante entenderlo. Bueno, entonces, ¿cuál es el evangelio verdadero? El de salvación. Bueno, cuando exponemos los puntos fundamentales de la salvación. Hay puntos fundamentales de la salvación que nunca debemos descuidar. Lo primero, la naturaleza caída del hombre. Ahí comenzamos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Ahí lo tengo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, lo primero es que el evangelio va a concientizar, va a entender, va a redarguir a la persona, al pecador, que es pecador. Mientras el que oye no tiene convencimiento de pecado, pues nunca se va a arrepentir, porque dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Y hay gente que cree que no tiene pecado. Pero aquí dice, por cuanto todos pecaron, no hay uno solo que no peque. Traemos una naturaleza caída. Y entonces esa naturaleza se manifiesta en el correr de los años y de la vida. Bueno, entonces, el primer paso, entender la necesidad de la naturaleza humana de pedir perdón por los pecados. Reconocer. Luego, el arrepentimiento de los pecados. Porque si no hay arrepentimiento, el pecado va a subsistir allí. Cuando dices, bueno, es que lo que he hecho no es tan malo. Pero si yo soy buena gente. Pero si yo no le hago mal a nadie. Pero si yo sirvo al que puedo servir. Está justificándose. Entonces no tiene conciencia la necesidad de un arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, todos los que iban detrás de él, ahí había muy buena gente. Había entre todos los que oían, los que sirven, los que ayudan, los que son sensibles a las necesidades, todo. Pero el mensaje era, arrepentíos y bautícense, ¿verdad? Bueno, era el bautismo de arrepentimiento. Luego, si ya tenemos eso, necesitamos el perdón de los pecados. ¿Cómo explicó eso el Señor Jesucristo? Mire, en el capítulo 13 de Lucas, los versos 3 al 5, dice, cuando algunos trataban de justificarse y buscar razones por las cuales a otros les pasaban cosas malas. El Señor hace el relato allí de que si vemos los versículos anteriores, posiblemente el 1 y el 2, es cuando dice que había 13 hombres que murieron porque les cayó una torre encima.
En este mismo tiempo estaba ahí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y luego el 2. Respondió Jesús y les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente. Entonces, el mensaje del Evangelio predicado por Juan, predicado por Jesucristo, predicado por los apóstoles, predicado por nosotros ahora, es un mensaje de arrepentimiento. El que no se arrepiente no tiene vida eterna. El que no se arrepiente no tiene perdón de pecados, aunque sea buena gente, admirado, aunque le levanten un monumento y lo reconozcan como un benefactor. Necesita el perdón. Entonces llevamos la naturaleza caída, la necesidad del perdón, la gracia de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de gracia, no de obras. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es eso? Gracia. Porque nadie lo merecía. Nadie puede decir, yo tengo méritos. Cuando Jesús explicó eso, en la parábola del fariseo y el publicano que fueron a orar al templo, el fariseo se justificaba diciendo que era la mejor persona en Jerusalén. Doy diezmos de todo lo que tengo. Ayuno 2 veces por semana. No soy como este fulano. ¿Y cómo regresó del templo a su casa? Igualmente condenado. Porque el único que salió perdonado es aquel que se arrepintió. ¿Verdad? El publicano. Bueno, la gracia del Señor Jesucristo nos perdona. De manera que cuando nosotros venimos a Cristo y arrastramos culpas y Satanás nos lleva a que eres sinvergüenza, que eres culpable, que hiciste aquello, que hiciste el otro, no le haga caso. Lleve ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar los pecados. Gracias, Señor. Por gracia nada más. Otro punto central del Evangelio, es que estoy dando los puntos centrales del Evangelio para que ustedes entiendan qué es el verdadero Evangelio y dónde hay falsedad en lo que se predica. El otro punto central es la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Él dijo que él ponía su vida por muchos. Y él fue a la cruz para llevar los pecados del mundo. Y el apóstol Pablo en el pasaje que leímos dice que así como la muerte entró por un hombre, la vida, el perdón, la restauración, la libertad, la vida eterna, entró por un hombre llamado Jesucristo. Miren, muchos ven solo a Jesucristo como deificado, el Dios encarnado, y lo era, pero humanamente era un hombre de carne y hueso. Y cuando fue a la cruz, cualquiera que hubiera sufrido lo que él sufrió, un ser humano, los mismos dolores sufrió él, de cualquiera. Si sus manos fueron clavadas, eso no fue falso. Le dolió. Su corona de espinas en la cabeza, en la frente, eso le dolió. Los azotes que dieron en la espalda, le dolió. Y al final expiró como hombre. Murió como hombre. Entonces, y ese hombre que murió por ese sacrificio, nosotros tenemos redención, perdón, el sacrificio en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz?
Yo tengo que predicarles de lo que pasó en la cruz. Pero allí llevó Él todos nuestros pecados. Ahí fue nuestro sustituto. Cada uno de nosotros debía morir. Pero Él se ofreció en lugar tuyo, en lugar mío, para llevar tus culpas y pagar por tus culpas. Y el precio de nuestra paz lo llevó Él. Así que, entonces, eso es lo que sucedió en la cruz. El mensaje de la cruz es el mensaje que el Evangelio tiene que predicar ahora. No es el Evangelio solo de cosas bonitas, que tu mejor vida ahora, que vivas de maravilla hoy. Dios te puede dar buenas cosas, pero esa no es la meta. No, el Señor te redimió para darte vida eterna. Bueno, ¿qué más? Pregunto, ¿cómo vamos entonces a conocer el Evangelio verdadero? Con esos principios. El mayor problema del ser humano es el pecado. Y si no respondemos con arrepentimiento en la obra redentora de Cristo, si no nos arrepentimos, pues igual nos quedamos. Porque el único mediador es Jesucristo. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque en aquel tiempo, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, habían llegado los que les enseñaban que para ser salvo había que hacer obras. Y eso anula, minimiza la obra redentora de Cristo. Si por obras fuera, pues ¿cuántos hay que hacen obras solo para eso? Igualmente están condenados. Es por la obra redentora de Cristo. Entonces, el arrepentimiento y la fe en la obra redentora de Cristo. Si creemos que ese sacrificio es suficiente para nosotros, nos arrepentimos y sabemos que eso es la verdad. ¿Verdad? ¿Por qué? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí en la primera carta, capítulo 2, verso 5, le dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único mediador para nuestra salvación es Él, su nombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Entonces, hermanos, cuando oímos el mensaje que predican, miren, hoy hay invasión en las redes sociales, todo el mundo está ahí. Y algunos predicamos la verdad, porque yo también estoy ahí. Pero hay otros que puro invento. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Examinarlo, examinar y discernir. Y cuando usted discierne que no va por el camino correcto, ya ni siga oyendo. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser cristocéntrico, bibliocéntrico y tiene que ser coherente con el mensaje de la salvación. Si no conecta con el mensaje de salvación, algo está mal. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Si nosotros ponemos las obras en el centro, estamos perdidos. Y la obra de Cristo, sin la resurrección, estamos perdidos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, que también eran otros que necesitaban investigar, les dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Ese mensaje es para nosotros también ahora. Lo que oye, lo que mira, lo que le dicen, bonito, examínelo, examínelo. Y quédese con lo bueno. Y lo demás, deséchelo.
Es como cuando usted se come una banana, no se come la cáscara, ¿verdad? Esa es la envoltura. Se come la fruta. Cuando usted oye un mensaje, examine dónde está el contenido que debe alimentarle. Y lo que es basura, deséchelo. Bueno, entonces, si tu esperanza de vida eterna está en vivir bien, pues quizá vas a vivir bien aquí en la tierra, pero no estás haciendo nada para la vida eterna. Alguien me decía en una ocasión, bueno, pastor, ¿y entonces el cristiano tiene que vivir miserablemente? No, no se trata de eso. No se trata de eso. No. Lo que pasa es que la visión del creyente no debe ser solo sobre cosas materiales y la vida cómoda. Debe ser una visualización de vida eterna, de perdón, de paz interna, de gozo, la alegría del creyente. No es porque tenga una troca de la mejor marca, no. No es porque habita en el dominio, no. El gozo del creyente es por lo que ha pasado adentro. Entonces, eso es lo importante. Bueno, entonces, examinemos, hermanos, si eres realmente diferente, si te pareces cada día más a Jesús o eres una versión mundana. Tenemos un modelo, ¿verdad? Que dice que un día le veremos como Él es, pero mientras tanto, tenemos el modelo para irnos pareciendo cada día. Mira, el apóstol Pablo, previniendo los errores que se cometen en la predicación del Evangelio. Aquí en el verso 8 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo, no del diablo, dice, del cielo dice. Ya sabemos que los ángeles del cielo, del diablo van a engañar. Os anunciara, no va a ser posible eso, por supuesto, ¿verdad? Un ángel del cielo no va a venir a engañarte, pero él es para ilustrarlo. Dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición, sea anatema, porque el evangelio que Pablo anunciaba era el evangelio que el Señor Jesucristo le reveló a él. No era un evangelio inventado, acomodado, sino tal como el Señor se lo dio. ¿Qué era? La gracia del Señor Jesucristo es suficiente. El arrepentimiento necesario para el perdón. El fruto que el cristiano tiene que aprender a dar. Esas cosas son importantes. Entonces, si un ángel a veces nos impresionan los discursos bonitos, hermano, no es por elocuencia. Usted va a quedar, oh, qué maravilla cómo habla ese hombre, cómo habla esa mujer. No es por elocuencia. Ni es por ofertas bonitas. No. Es por arrepentimiento. Es por fe. Es por gracia. Es por aceptar el verdadero propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito verdadero de la predicación? Mira, el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Quiere decir que va a ser ofensivo con los hombres? No. Que su evangelio no va enfocado hacia quedar bien con la gente, sino predicarle la verdad. Eventualmente la verdad puede ofender a alguien. Sí, claro. El Señor Jesucristo les dijo en una ocasión a sus mismos discípulos, les dijo, y esto, cuando dijeron, dura es esta palabra, cuando él habló fuerte, dura es esta palabra, le dijeron. Y él dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? A veces la palabra va a ofender, quizá va a tocar nuestras
fibras del sentimiento o va a tocar algunos intereses, todo. Pero la palabra de Dios siempre va a ser verdad, justa y correcta. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué quieres quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? El que quiere agradar a los hombres, bueno, les va a decir cosas bonitas y va a llenar la iglesia con multitudes, ¿sí? No digo que las iglesias grandes estén en error, no, pero hay algunas. Bueno, entonces, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Jesús dijo que las obras del creyente no son para ser vistas de los hombres. Ahí en Mateo 6 estaba diciendo los que dan limosna, los que hacen obras de caridad, solo para ser vistos de los hombres y tener la aprobación humana. Si quieres la aprobación humana, quédate con la aprobación humana, pero no tienes la aprobación de Dios. Si quieres la aprobación de Dios, puedes tener la aprobación humana. ¿Usted ve la diferencia? Si busca solo la aprobación humana, va a tener la aprobación humana, pero no va a tener la aprobación de Dios. Si busca la aprobación de Dios, va a tener la aprobación de Dios y la aprobación humana como resultado. Y por supuesto no faltará quien se oponga, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos da la clave para contrarrestar las doctrinas y los errores falsos en el Evangelio. Dice, cuando le escribe a Tito, en el capítulo 2 de la carta a Tito, el verso 1 le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pues eso habla. Y Tito era uno de los asistentes de Pablo, era un pastor. Entonces le dice, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No le estés hablando a la gente vanidades, no le estés hablando cosas que no los van a edificar ni los van a hacer crecer. Habla de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Es la palabra de Dios. Bueno, entonces, hermanos, en resumen hoy, la fuente de autoridad del Evangelio no está en ningún hombre, está en la palabra de Dios. Podemos oír y valorar a siervos de Dios. Pueden tener categoría de apóstoles, de pastores, de evangelistas. Si hablan la palabra de Dios, esa es la autoridad, no él. Eso es lo que tenemos que entender. La autoridad no está en el hombre. El apóstol Pablo tenía la autoridad para corregir y enseñar a la iglesia de los Gálatas porque les hablaba la palabra verdadera de Dios. Entonces, cuando un hombre está al frente enseñando, predicando, evangelizando, ¿tiene autoridad? Sí, tiene el respaldo de la palabra de Dios. Entonces, ese es nuestro respaldo. Bueno, apenas estamos entrando a la carta de los Gálatas. Tiene mucho que decirnos. Esta carta está preciosa. Nos vamos a quedar aquí.